a Dios. Vamos a estar yendo a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Amós, capítulo 3. Gloria al Señor. Libro de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Está a la par de Jonás. Y como siempre decimos, estos libros que son de pocas profecías, la mejor forma de ubicarlo más rápido es yendo al índice. Y cuando vamos al índice, ahí ya en el índice nos dice la página y ahí llegamos al libro. Libro de Amós, hay profetas que tienen un solo capítulo de las profecías y a veces se dificulta localizarlo porque son 66 libros y en el medio de ellos ahí está. Tiene una idea dónde está, pero ahí hay unos cuantos libros pequeños que llegan a dificultarse el encontrarlo. Por eso, si tenemos índice, cuando son libros así, pequeños, dificultoso para el que no está acostumbrado a leer mucho la Biblia, entonces vamos al índice. Libro de Amós, capítulo 3. Gloria al Señor. Hay otra cosa más, es que al haber diferentes Biblias más grandes, más chicas, no están todos en el mismo número de páginas. Por eso cada uno tiene que buscar en su Biblia. Libro de Amós, capítulo 3. Del capítulo 3 vamos a leer el verso 3 y dice así la palabra del Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahí nomás. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, te exaltamos. Padre bueno, te damos gracias por tu bondad y tu amor para con nosotros. Rogamos, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo sea en operación en nuestros corazones, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para comprender y entender, Señor, tu perfecta voluntad. Señor, necesitamos siempre de la luz de tu palabra para nosotros. Ella es lámpara para nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Nos ilumina, nos enseña, nos muestras el camino que debemos de seguir y mediante ello, Señor, nosotros alcanzamos cosas hermosas y maravillosas que provienen de ti, cosas que has preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, mi Señor. Muchas gracias te damos por ello. Rogamos, tomes el control de todas las cosas, reprendas toda opresión del maligno, toda, Señor, opresión del mal en las mentes, en los corazones, en el nombre de Jesús, y abundante gracia nos sea dada en esta noche. Mi amado Señor, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído algo que tiene que ver con lo que el Señor nos viene hablando, porque nos viene hablando de la formación del cuerpo, nos viene hablando del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo, y cómo es que en ese cuerpo la necesidad de la unidad dentro del cuerpo de Cristo, es decir, para que haya crecimiento se necesita estar unido, es decir, concertados y unidos. Estar de acuerdo todo, de estar de acuerdo con el Señor. Entonces, miramos a la cabeza, miramos los miembros y todos los miembros del cuerpo están de acuerdo en obedecer a la cabeza. Y todo lo que la cabeza dice, el cuerpo hace. El cuerpo entra en movimiento
porque la cabeza manda. Entonces, nosotros vimos cómo es que la necesidad de nosotros, siendo mucho, que somos un cuerpo, la necesidad de estar de acuerdo con lo que Dios dice. Entonces, en ese acuerdo y en esa unidad, nosotros podemos marchar como un cuerpo, no individualmente. Marchamos con la necesidad que tenemos de crecer todos, no de crecer uno más y otro menos, sino que todo tener el crecimiento con el crecimiento que da el Señor. De ahí la necesidad de nosotros de someternos bajo la mano poderosa del Señor para que Él, mediante su palabra, como la cabeza, nos dé a todo la misma dirección. Si todos nosotros, si todos los miembros están de acuerdo y obedecen a la cabeza, nunca va a haber contradicción entre un miembro y otro, nunca va a haber contradicción. ¿Por qué no va a haber contradicción? Porque el que dirige el cuerpo es la cabeza y todos los miembros están de acuerdo a rendir su voluntad al Señor. Entonces, nosotros miramos cómo es que Cristo mismo, Él rindió su voluntad a Dios. En oración dijo, no sea como yo, sino como tú. Los profetas profetizaron y ellos dijeron, he aquí vengo, oh Dios, profetizando de Él, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces eso habla de la anulación de la voluntad propia y la voluntad propia para obedecer y someterse a la dirección del Señor, a lo que Dios le mandaba. Hay un pasaje en la Biblia donde Dios estaba molesto con Israel a causa de su desobediencia, lo tentaron en el desierto y Dios dijo que no iba a ir con ellos, que ellos iba a mandar el ángel que vaya con ellos, pero que ellos no, Dios no iba a ir con el pueblo porque era un pueblo de dura cerviz, es decir, que le resistía a Dios. Y la Biblia dice que el pueblo se entristeció cuando Dios dijo eso, hizo que saquen el tabernáculo de la reunión que estaba en medio del pueblo, a un costado alejado de toda la congregación, y cuando Moisés tenía que reunirse con Dios en ese tabernáculo, salía fuera del lugar donde estaban todos y iba al tabernáculo y ahí hablaba Moisés con Dios. Y Dios le dijo que no iba a salir con ellos, porque eran pueblo de dura cerviz, que no querían oír lo que él le decía, no querían obedecer, le resistían siempre a lo que Dios decía, y el pueblo se entristeció, la Biblia dice así, se entristeció porque ellos querían que Dios vaya con ellos. Y el mismo Moisés, la Biblia dice que hablando con Dios, le dijo Moisés al Señor, Señor, si tú no vienes con nosotros para que entremos a poseer el lugar que tú nos diste, no nos saque de aquí, no queremos ir. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí, no nos saque. Entonces la Biblia dice, ¿en qué conoceremos nosotros, Señor? Sino en que tú y nosotros, en que nosotros hemos hallado gracia delante de tus ojos, yo y tu pueblo, y que tú andes con nosotros, vengas con nosotros. Nosotros queremos que estés con nosotros. Entonces, para ello se necesita la voluntad dispuesta de someterse bajo los dichos y bajo la dirección y la palabra de Dios. Porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? Nosotros leímos acá, ¿andarán dos juntos? Diciendo dos personas que están en desacuerdo,
¿será que podrán andar juntos, ir, venir, hacer, y están en desacuerdo, siempre en conflicto? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? Entonces nosotros ponemos a Israel y Dios. ¿Andarán dos juntos, Dios y Israel, si no están en concierto? Y acá no se trata que Dios se ponga en concierto con Israel, sino que Israel se ponga en concierto con lo que dice Dios, con lo que Dios dice, es decir, con la dirección que Dios le daba, porque Dios le dio mandamientos santos, le dio ordenanzas correctas, le dio la correcta manera de vivir al hombre para que le vaya bien, para que sea un hombre prosperado, para que sea una familia prosperada. Le mostró la forma, la manera, cómo es que ellos tenían que andar para que el Señor esté con ellos y reciban la bendición. Pero ¿qué ocurre cuando no están de acuerdo? ¿Cómo Dios va a caminar con alguien que no está de acuerdo con él? Alguien puede decir Dios está conmigo, pero no porque diga que Dios está con él significa que Dios lo esté. Los falsos dicen Dios está conmigo. Los falsos dicen Dios me envió. Ellos dicen que Dios le habló y lo mandó. Y son falsos. Dios no dijo nada, porque no hay concierto con Dios si es desobediente. Por eso nosotros leemos acá, andarán dos juntos, y estamos hablando del Señor y su pueblo. Si no estuvieran de acuerdo, ¿cómo van a caminar juntos? Entonces, la necesidad de ponerse de acuerdo con Dios. Y no se trata que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, sino que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él. Por eso nos vino hablando sobre lo que es el cuerpo de Cristo y la necesidad de que cada miembro mire hacia la cabeza y esté sujeto a la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y todas las bendiciones para su pueblo viene por Cristo, que es la cabeza, y toda la comunión con Dios que viene por Cristo, que es la cabeza, y la dirección por Cristo, que es la cabeza. Siempre de la cabeza es de donde viene la dirección. Siempre es de la cabeza. Por eso es que dice el Señor, van a andar dos juntos. Si no están de acuerdo, no pueden andar, no pueden caminar juntos, no pueden andar, están en desacuerdo, y cuando hay desacuerdo hay división. Por eso la necesidad de la iglesia del Señor, que la iglesia esté en común de acuerdo, en estar de acuerdo con Dios, bien concertado y unido por todas las coyunturas que el Señor ha colocado en la iglesia. Por eso hablamos de la iglesia que tiene que crecer. No puede ser la iglesia siempre lo mismo y pasan los años y siempre lo mismo y siempre igual. No, la iglesia necesita crecer. Necesita que vayan creciendo, van surgiendo, van creciendo los niños, van creciendo los jóvenes, los niños se hacen adolescentes, los adolescentes se hacen adultos, los adultos comienzan a inferir y a actuar en la iglesia del Señor, porque empieza el derramamiento de ministerio, derramamiento de dones, derramamiento de gracia del Señor, y la iglesia va creciendo en número, va creciendo en alma, es decir, va creciendo en ministerio, en dones, en talento. Dios va derramando dones, profecía, interpretación, lengua, don de sanidad, va derramando, porque el corazón de su pueblo está uno solo con el Señor. La cabeza es Cristo y están de acuerdo con Cristo, y ese Cristo que es la cabeza de la iglesia es el que subió a lo alto y dio dones a los hombres, a la iglesia, a nosotros, a lo que hemos creído. Por eso la necesidad de estar en concierto con el Señor. En un concierto, usted escucha un concierto de violín y son muchos violines, pero usted escucha un solo sonido cuando tocan la música. No escucha sonidos dispares. Todos tienen la misma nota, producen el mismo sonido.
Miramos la iglesia y la iglesia es lo mismo. Todos tienen la misma manera de hablar, todos hablan de lo mismo, hablan de la verdad, la pura verdad. Todos van por la misma regla, es decir, están todos sometidos, sujetos a la misma cabeza y la instrucción viene de la cabeza. Por eso hemos dicho, Dios a nosotros nos ha encomendado la verdad para que nosotros, siguiendo la verdad en amor, nosotros crezcamos. Lo que hemos recibido no es una doctrina de error, es una doctrina que lleva al hombre que ha creído a acercarse cada día más a Dios y a parecerse cada día más a Cristo, porque es una doctrina sana que lo moldea hasta que alcance la medida de la estatura del Hijo de Dios. Nos va llevando, hemos recibido algo real. Pero cuando no se está en concierto, entonces no se puede crecer. ¿Cómo van a crecer cuando no hay concierto con Dios? Cuando se desobedece a lo que Dios dice, cuando se anda según el corazón y según la mente y los pensamientos, cuando se anda según la carne y según el alma y no según el espíritu, ¿cómo puede haber crecimiento? Tendrá muchos años de iglesia, pero poco crecimiento por la desobediencia a la palabra de Dios. El crecimiento se ve en la forma de vida de la persona. Ahí se ve el crecimiento. Cómo vive, cómo es su vida, cómo es su forma de andar. Por eso Pablo dice, mirad cómo andéis, no como necio, miren cómo andan, miren cómo se comportan. Debiendo ser ya maestro a causa de la carne y a causa del alma, debiendo ser maestro, todavía tienen necesidad de leche. Es decir, que se le administren cosas livianitas porque todavía no han dejado ni el alma ni la carne. Andan según las concupiscencias de la carne y los deseos del corazón. Entonces, ¿cómo Dios puede estar caminando con ellos? Por eso es que no hay crecimiento, lamento, llanto, griterío y un montón de cosas humanas a causa de eso, de no someterse a la cabeza, a la dirección de la cabeza, rindiendo su cuerpo, alma y espíritu a Dios, en pleno concierto con el Señor. Entonces, yo quiero caminar con Dios, porque nosotros miramos en la palabra del Señor y vemos hombres que caminaron con Dios. Cuando usted lee el libro de Génesis, habla de Enoc. Y la Biblia dice que Enoc dice caminó con Dios. ¿Y cómo es que él pudo caminar con Dios? Porque estaba de acuerdo con Dios. No le venía a enseñar a Dios, sino que recibía de Dios la instrucción, de Dios la enseñanza. Entonces él caminó con Dios y su caminar era una predicación sin palabra por la forma de vivir, de ser, de actuar y de obrar. Podemos nosotros decir mucho con la boca, pero ¿y la vida? ¿La forma de vivir, el andar? ¿Qué dice el andar? Porque las obras hablan más fuerte que la boca. La boca dice una cosa, pero las obras dicen otras cosas. Entonces la Biblia habla de Enoc, un hombre que conoció a Dios, un hombre que Dios lo instruyó. ¿Cómo sabía Enoc cómo andar con Dios? Fue justamente recibiendo la instrucción de Dios, la luz que Dios le daba en cuanto a todas las cosas. Abraham, ¿con quién caminó Abraham? Con Dios. ¿Y cómo es que caminó con Dios? Estaba de acuerdo con el Señor. Dios, hablando con Abraham, le dijo, mira, anda delante de mí y sé perfecto, sé perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pedía Dios? Integridad. Dios es íntegro. Él pide integridad de su pueblo, de lo suyo. Integridad en la forma de vivir, integridad en la forma de hablar, integridad en la forma de pensar, integridad, es decir, caminar con Dios. Por eso dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Pero yo estoy de acuerdo con Dios en parte sí, en otro no estoy de acuerdo con Dios. Entonces dice, ¿andarán dos juntos?
¿Podrá andar Dios con alguien que está en desacuerdo con Él y que no está de acuerdo con todo lo que Él dice? ¿Será que Dios estará con Él, caminará con Él, andará con Él? Nosotros miramos a Enoc. La Biblia dice, hermano, que caminó Enoc con Dios. Enoc es el que engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios. ¿Y cómo es que caminaron? En concierto. Caminaron de acuerdo. No es que Dios estaba de acuerdo con Enoc. Enoc estaba de acuerdo con Dios. No es que la cabeza tiene que estar de acuerdo con nosotros. Somos nosotros que tenemos que estar de acuerdo con la cabeza. Por eso Moisés dijo, si tú no vienes con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Y el Señor le dijo, yo iré con ustedes. Y luego nosotros encontramos más adelante, donde leemos el libro de Amós, que dijo el Señor, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo, porque le pedían a Dios, Dios esto, Dios lo otro, oh Dios, querían que Dios camine con ellos, y ellos eran desobedientes a lo que Dios les decía, querían la bendición de Dios, pero no la palabra de Dios. ¿Sabe cuánto hay así? Quieren la bendición de Dios, que Dios lo bendiga, que Dios lo multiplique, que Dios le dé gracia, pero no quieren la palabra de Dios. ¿Sabe cuánto dicen que aman a Dios, pero no aman la palabra de Dios? Si la palabra es el verbo, es la palabra, es Dios mismo. Es decir, es todo lo que es Dios, es su palabra. Entonces, ¿cómo es que se ama a Dios y no se ama lo que Él dice? Por eso dice, ¿andarán juntos? ¿Usted quiere que Dios camine con usted? ¿Usted quiere que Dios vaya con usted? ¿Usted quiere que Dios lo ampare, que Dios lo bendiga, que Dios lo guíe, lo guarde? La Biblia dice, andarán juntos si no estuvieran en concierto. Entonces yo tengo que meditar, Señor, yo quiero que caminar contigo. Si no caminó, era un hombre y caminó contigo, ¿cómo no voy a poder caminar yo? Si yo soy un hombre como era Enoc, Señor, enséñame. Entonces viene la luz de la palabra y dice, caminarán juntos si no estuvieran en concierto. Entonces miro a Enoc y me doy cuenta que Enoc estaba en concierto con Dios, estaba de acuerdo con Dios, estaba de acuerdo con su Señor, con todo lo que le decía, aunque aún había cosas en contra de él, como Abraham. Estaba de acuerdo con Dios, aunque había cosas que era en contra de él. Ve y ofréceme a tu hijo. Era en contra de él. Pero él estaba de acuerdo con Dios, conocía a Dios. Y sabía que Dios era poderoso para darle vida si se la quitaba. Conocía a Dios, conocía a Dios. No se negó, no le negó a Dios lo que Dios le pedía. Se lo entregó. ¿Qué es lo que pidió Dios? Lo que él más amaba. Lo que él más amaba. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba probándolo a ver si es capaz de dejar lo que más amaba, si dejarlo. Estaba probándolo. ¿Para qué? Para caminar con él. Andarán juntos, dice, si no estuvieran de acuerdo. Entonces miramos nosotros a Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios. Entonces yo miro y diríamos así, me da como un poquito de envidia. Yo también quiero caminar con Dios. ¿Sabe lo que es caminar con el Señor? Cuando usted camina con Él, usted le pregunta y Él le responde. Él ilumina los ojos de su entendimiento y le enseña cosas nuevas y ocultas que usted no entiende ni comprende. Ya no se trata de imaginaciones del corazón, sino se trata de la luz de Dios que ilumina al hombre que ha creído y que camina con Dios y le enseña cosas nuevas y ocultas que él no conoce. Lo ingresa en los tesoros de Dios, en las riquezas del conocimiento y de la ciencia del Señor. Es decir, lo lleva y lo va llevando. ¿Por qué? Porque es un hombre que camina con Dios, que está de acuerdo con el Señor. Estoy de acuerdo contigo. Por eso nos lleva a nosotros al cuerpo de Cristo y la necesidad de todos nosotros, lo que hemos creído, como miembros del cuerpo de Cristo, de serle obediente en todos los requerimientos que el Señor nos pide.
Él ha buscado y ha traído personas para hacer de ello un pueblo propio, celoso de buenas obras, donde la palabra de Dios more en abundancia en el corazón de ellos y donde el Espíritu de Dios los envuelva y como templos del Espíritu Santo habite Cristo por la fe dentro de sus corazones. Nos llamó a todos nosotros para ello. Esto no significa que no habrá tentaciones, no significa que tendremos que ser probados. Esto no, vamos a pasar por un montón de cosas, pero qué tanta fidelidad tenemos para el Señor y qué tanta integridad queremos ser con Él y qué tanto queremos caminar con el Señor. Porque Él es el que dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. No, pero le pertenece a alguien. Dame hoy tu corazón. Y yo quiero darle mi corazón a alguien. Dice, dame hoy tu corazón. Entonces, pida el corazón. Cuando pide el corazón, está pidiendo el pensamiento, el sentimiento, el sentir. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Darle al Señor el corazón es darle todo. Es querer estar en concierto con el Señor, es querer caminar con el Señor, como hizo Enoc. Enoc caminó con Dios. Y Dios luego la Biblia dice que se lo llevó, pero cuántas cosas habrá aprendido Enoc. Hay muchos libros que le llaman deuterocanónicos que no están en la Biblia. Nosotros tenemos conformado 66 libros en la Biblia, pero hay otros libros que los primeros cristianos ellos usaban, que luego en el año 300 y pico, cuando se hizo un concilio, entonces ahí se determinó que ciertos libros, este libro no, sacaron libro y quedaron lo que nosotros tenemos el compendio de la Biblia, pero antes de ese concilio, antes los hermanos tenían Biblia, tenían libros, los cuales nosotros ahora los desconocemos porque no están en las escrituras, pero sí vamos a encontrar nosotros que en la palabra que ellos citan, libros que nosotros los desconocemos. Por eso dice, como profetizó, dice Enoc séptimo desde Adán. Ah, profetizó. Así que había registro de la profecía, claro, porque había libro escrito, claro, había libros escritos. Entonces, ¿cuántas cosas le fueron descubiertas a Enoc cuando caminó con Dios? ¿Cuántas cosas le fueron descubiertas a Abraham cuando caminó con Dios? ¿Cuántas cosas le fueron descubiertas a Noé que halló gracia a los ojos de Dios? ¿Cuántas cosas, es decir, viene la revelación de los misterios de Dios a aquellos que caminan con Él? A los que caminan con Él. Los que entran en su secreto, en el secreto de Dios. Él los recrea en la casa de oración, los recrea en su presencia. Son recreados, renovados, iluminados. Por eso dice el escritor, andarán dos juntos si no estuvieren en concierto. Dios necesitaba hombres que estén en concierto con Él. Por eso de Israel hizo una elección de una tribu que decidió por el Señor antes que por el pariente, antes que por el padre, la madre, los amigos, sino que ellos decidieron por Dios y se consagraron para Dios. Los levitas ellos se consagraron para Dios. Cuando Dios llamó, solo la tribu de Leví obedeció y se pusieron del lado de Moisés.
No solamente fue el estar de acuerdo y venir al lado de Moisés, sino que le dijo, saquen la espada y pónganla sobre su muslo. Y luego le dijo, ahora pasen el grupo que hay acá y vayan allá a los que están en el fondo, los que se rebelaron, los que entraron a sus tiendas. Vayan, entren en la tienda y mate cada uno, a su amigo, a su compañero, a su pariente. Entren y maten. Y los levitas fueron y entraron y mataron. Ellos estaban de acuerdo con Dios. Por eso Dios caminaba con los levitas, a pesar que se extraviaron, pero caminó Dios con los levitas, porque ellos decidieron por Dios. Decidieron vivir para Dios, decidieron servir a Dios. Es una decisión. Decidieron entregar su corazón a Dios. Decidieron estar de acuerdo con lo que Dios decía, estar de acuerdo con Él. Por eso usted cuando lee Malaquías capítulo 2, versos 5 y 6, ahí el Espíritu habla y dice, mi pacto con Él, con los levitas, mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Es decir, yo le dije cómo tenía que andar. Le di mi pacto y le di mis leyes, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y luego dice, y tuvo temor de mí, tuvo temor. No falló, no retrocedió. No quitó el corazón para dárselo a alguien. No, el corazón de ellos estaba hacia Dios. Tuvo temor de mí. Lo que Dios le mandaba, ellos lo llevaban a cabo y lo hacían. Sabían que era necesario y era menester obedecer a Dios antes que a los hombres y lo hacían. Mi pacto con Él, dice, fue de vida y de paz. Es decir, ustedes hacen esto y yo cumplo lo otro. Mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y luego dice, y tuvo temor de mí, tuvo temor. No se volvió para atrás. No retrocedió y dijo, no, yo entrego todo, pero esto no. No se volvió para atrás. Tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Vio? Porque el soberbio, primero está la palabra de él, después la palabra de Dios. Primero lo que digo yo y después vamos a ver qué es lo que dice Dios. Sin embargo, él no, era al revés. Primero lo que dice Dios. Y si lo que yo pienso está en disconformidad con lo que dice Dios, tiro mis pensamientos y me someto a lo que dice el Señor. Por eso dice, y tuvo temor, me escuchó, me oyó, quiso caminar conmigo, tuvo temor de mí, estuvo de acuerdo conmigo, estuvo de acuerdo. Mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado, se sometió a la dirección de Dios. La ley de verdad estuvo en su boca, la ley, la palabra de Dios estuvo en su boca. E iniquidad no se halló en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. ¿Con quién caminó? Con Dios. ¿Con quién caminó Abraham? Con Dios. ¿Con quién caminó Noé? Con Dios. ¿Con quién caminó Enoc? Con Dios. ¿Y usted con quién camina? ¿Con quién camina usted? Siendo miembros del cuerpo de Cristo, debemos caminar en la dirección que la cabeza nos da. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y de ahí, si estamos de acuerdo con Dios, entonces tenemos que estar de acuerdo los unos a los otros. No podemos andar tironeando, no. ¿Por qué la iglesia primitiva creció? Por eso nosotros dijimos la necesidad del crecimiento en la iglesia, del crecimiento en dones, del crecimiento en ministerio, del crecimiento en edificio, del crecimiento en conocimiento espiritual, del crecimiento en todo.
creciendo en todo. ¿Por qué la necesidad? Debemos crecer. ¿Qué es lo que impide el crecimiento de la iglesia? Justamente es la falta de unidad dentro del cuerpo, de acuerdo. Si todos estamos de acuerdo con el Señor, entonces tenemos que estar de acuerdo los unos a los otros, porque la dirección de todo viene de la cabeza de Cristo. Pero si nosotros, entre nosotros, estamos discutiendo y estamos haciendo división, no estamos de acuerdo, entonces uno de los dos no está de acuerdo con la cabeza. Hay uno de los dos no está de acuerdo con lo que dice Dios. Y si no está de acuerdo, ¿cómo va a caminar con Él? ¿Cómo va a caminar? Mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. Le dio la ley, andaba y caminaba con Dios. Pero vamos al Nuevo Testamento y vemos cómo es que ellos crecían y por qué crecían. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 4, verso 32, nosotros leemos que ahí dice que la multitud de los que habían creído, eran de un corazón y de un alma. Es decir, tenían el mismo sentir, iban por la misma regla, estaban todos de acuerdo con el Señor. Todo de acuerdo. ¿Qué nos dio el Señor? Grupo, estoy de acuerdo con el Señor. ¿Qué nos dio el Señor? Culto, jueves, viernes, sábado y domingo. Estoy de acuerdo con el Señor. La multitud era de un solo corazón y de una sola alma. Estaban de acuerdo. Eso 4:32 de Hechos. Y en Hechos 2:46, miren lo que dice. Y perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué había en la iglesia? Unidad, unión. Estaban todos de acuerdo con la cabeza, y como estaban de acuerdo con la cabeza, con la palabra de Dios, sin darse cuenta estaban todos de acuerdo en un mismo sentido. Por eso volvemos al principio. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? ¿Será que se podrá caminar con Dios no estando de acuerdo con Él? ¿Será que Dios está con un pueblo que se revela a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia? Enoc caminó con Dios y Dios estaba con Enoc. Cristo es la cabeza y nosotros, miembros de su cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Cristo habla y los miembros obedecen a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Amén, hermano. ¿Creemos a esto? Caminemos con el Señor y oigamos lo que el Espíritu siempre habla y dice a la iglesia. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el lugar donde Dios a nosotros nos llamó para que, unidos en amor, crezcamos en todo. Tengamos un crecimiento espiritual, tengamos un crecimiento en alma, haya crecimiento en dones, en talentos, en ministerio. Dios nos reunió. Si de un solo corazón servimos a Dios, el Espíritu añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, gracias porque derramaste primeramente tu amor en nuestro corazón para que mediante este amor que todo lo puede y todo lo soporta,
podamos, Señor, sobrellevarnos los unos a los otros, sobrellevar la carga los unos a los otros y unidos en amor crezcamos en todo, en el conocimiento de tu buena voluntad. Señor, queremos y estamos de acuerdo contigo. Anhelamos y deseamos llegar al final de nuestra carrera. Gracias, Padre, te damos. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias.